Les invito a que vayan a la carta de Romanos capítulo 11. Ténganlo ahí, pueden poner un separador, pero tal vez quiera acompañarme como introducción ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 15. El Evangelio de Lucas capítulo 15. Nuestro Señor Jesús enseñaba eh, muchas parábolas para dar elementos de lo que es el Evangelio, el mensaje que nos da la salvación, que nos da la vida eterna. Y en esta parábola, hermanos, yo creo que nos resalta bastantes caracteres del Padre, de cómo fue su plan de salvación. Y lo hizo a través de tres ilustraciones, ¿verdad? Quiero que recordemos el contexto, a quienes les dirigió este mensaje. Fíjense los primeros versículos, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces usted recuerda que en base a ese comentario Jesús hizo pues sí, una enseñanza que constaba con tres figuras: la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Yo les decía cuando empezábamos a predicar acerca de Romanos y en específico del capítulo 9 en adelante, que siempre ha sido un libro que se hace complicado porque muchas personas en esta parte del capítulo 12 para atrás, pero sobre todo en estos tres capítulos, se pone el mensaje de una manera que choca con nuestra manera de pensar y concebir las cosas, de cómo es el mensaje de salvación. A veces aquí es donde incluso los creyentes queremos dudar de la bondad de Dios, queremos transformar al Dios a como nosotros quisiéramos verlo. Entonces le digo, este es un mensaje que yo le quise titular, Dios soberano y salvador. Y así se han llamado cada uno de los mensajes desde que estuvimos en el capítulo 9. Esta es la tercera parte, con esta quiero concluir, pues digamos si fue una especie de miniserie. La carta de los Romanos es un mensaje donde podemos entender el Evangelio, pero yo creo que donde está más condensado es en los capítulos 9, 10 y 11. Entonces, em, yo les decía que Jesús utilizaba parábolas para que nosotros entendiéramos el Evangelio, para que viniéramos a la salvación. Y en aquella ocasión, cuando los recaudadores de impuestos y los pecadores estaban atentos con lo que Jesús les enseñaba, hubo un celo por los líderes religiosos. Ese celo fue así como, ¿por qué si se dice el Mesías? ¿Por qué no está con nosotros? Y también, o sea, pues se enojaron, ¿no? Les chocaba que él conviviera, pues nosotros decimos, ¿no? Así como en el bajo mundo, con la pelusa, con la pus de la sociedad, ahí está Jesús. Y ahí yo creo que la historia de las que se dice, hermanos, no sé quién sacó esa encuesta, pero yo sí creo que es muy probable, porque por muchas décadas la parábola del hijo pródigo ha sido un mensaje para que el pecador venga al arrepentimiento. Y siempre se plantea la figura de que tú te tienes que identificar con ese hombre que no quería nada con su padre, que le pidió la herencia antes de tiempo y se la malgastó. Cuando cayó lo más bajo posible, se arrepiente y viene con el padre. Y ese es el mayor énfasis que hacemos, hermanos, en las últimas décadas al menos, en las predicaciones que usted puede escuchar acerca de la parábola del hijo pródigo. Pero en este día, hermanos, yo quiero hacer más énfasis y usted debe recordar que el personaje principal de esa parábola fue el hijo mayor. El hijo mayor es el que muchas veces no se platica y ahí se termina cuando está haciendo fiesta, banquete, el padre, porque el hijo menor apareció y se arrepintió. Fíjese el versículo 28, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Y vemos como esos versículos, o sea, el padre lo quiere convencer, pero se acaba la historia, hermanos. Yo no sé si usted, pero
hubo una ocasión, hermanos, cuando yo estudiaba y escuchaba esta parábola, sí me entró un poco de curiosidad de decir, bueno, ¿y si lo habrá convencido o no? Porque ahí se acaba, o sea, no sabemos si él entró a la fiesta o se quedó afuera en su berrinche. Entonces Jesús hizo esa parábola porque aquellos líderes fariseos, los judíos, es por así decirlo, no querían entrar en el reino. Ellos, en vez de dejar a un lado sus prejuicios y su orgullo, se hubieran sentado a la mesa con Jesús, ¿verdad? Y hubieran escuchado esas enseñanzas de lo que él estaba platicando con los peores pecadores, ¿verdad? ¿Qué les costaba, hermanos? Sentarse a la mesa con Jesús y escuchar esas enseñanzas. Yo pienso, hermanos, que el apóstol Pablo todavía amplió más ese mensaje de Jesús en estos 3 capítulos. Y déjeme hacerle un breve resumen de lo que hemos visto desde el capítulo 9. El apóstol Pablo, a manera de preguntas, quiere hacer entender a la iglesia en Roma de qué se trata el Evangelio. Si nosotros quisiéramos un curso de capacitación para evangelizar, yo creo que en estos 3 capítulos tenemos que entender bien el plan que Dios diseñó, el plan que Dios diseñó para que toda la humanidad llegue a terminar una eternidad con Él. Bueno, eh, solamente así de manera rápida, quiero recalcar algunas cosas. En el capítulo 9, versículo 6, Pablo nos enseñó lo siguiente, dice, porque en la segunda parte, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Él les estaba enseñando a su audiencia que quizá en su mayoría era una iglesia mezclada, tal vez la mayoría eran judíos, pero ya habían gentiles en esa iglesia en Roma. Entonces decía, no todos los descendientes de Israel son Israel. Aquí más bien la salvación viene por aquel que tiene fe. Si usted puede ver en el versículo 11 de ese capítulo, al final dice lo siguiente, sino conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y Jesús también, el apóstol Pablo nos deja esos elementos de que Dios nunca va a salvar a alguien por algo que él haya hecho, sino más bien porque lo eligió en algún punto de la eternidad pasada y dijo, él quiero que esté aquí. Y en base a ese plan de salvación, que a lo mejor muchos nos pudiera parecer chocante y decir, bueno, pero pues qué caso tiene o qué justicia o qué tan sabio fue Dios para diseñar un plan donde la salvación tiene que ver con que Él elige las personas y Él salva a los que quiere. Y de ahí nos pueden surgir muchas preguntas, hermanos, y son las que contesta el apóstol Pablo. Fíjese el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque Él nada más elige al que quiere. Y Él las responde, hermanos. Vamos a solamente decir la respuesta corta. Dice, de ningún modo. Nos da el ejemplo siguiente en el versículo 115, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces son respuestas rotundas, hermanos. O sea, con eso nos debiera bastar, pero Pablo sigue ampliando, ¿verdad?, esas respuestas y las complementa porque nos pueden surgir otras preguntas, como la del versículo 19. Dice, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? O sea, está diciendo, si hay quienes no se salvan, fue porque Dios los contuvo y no permitió que ellos se arrepintieran, no permitió que ellos entendieran el Evangelio. Entonces dice, bueno, pues si todo depende de la salvación de Dios y Él escoge y Él puede endurecer corazones para que no se arrepientan, entonces ahí Dios está mal. ¿Por qué nos reprocha el pecado si la Escritura dice que no se podemos resistir su voluntad? Entonces, ¿cómo quiere que nos salvemos si Él es el que mismo que nos puede detener a que nadie se arrepienta?
Y otra vez está la respuesta, hermanos. Fíjese el versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacerla de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? Entonces está diciendo el apóstol Pablo que así como un alfarero hace lo que se le antoja con la masa, el tipo de frasco o de utensilio, así es Dios. Por eso yo quise titular esta serie de sermones, Dios soberano y salvador. O sea, nosotros no tenemos por qué estarle contradiciendo, diciendo que su sabiduría no, pues no es buena, que él se equivoca, que él hizo un plan que no es agradable. Pero Pablo está respondiendo categóricamente y rotundamente que no es así. Dios está en su derecho porque es soberano. Y déjeme pasar a otra pregunta. Fíjese en el capítulo 10, otra pregunta que él plantea y la responde. Dice, yo digo, ¿acaso nunca han oído? Y eso es porque le está hablando de que, ¿qué pasa en cuanto a las personas que no oyen el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que nunca se les predicó y no tuvieron oportunidad de arrepentirse? Pues porque nadie les preguntó. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pero él dice, ciertamente que sí, porque toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces puede decir, y lo veíamos también en los primeros capítulos de Romanos, les basta a la humanidad simplemente con ver la creación, porque ese es el testimonio de que Dios existe. Pero ellos se fueron a sus razonamientos necios y en vez de adorar al único Dios, siempre adoraron cualquier otra cosa. Lo que veían, las estrellas, los árboles, o se inventaron dioses. Entonces Pablo está diciendo, no, por toda la tierra ha salido su voz. Y viene otra pregunta ahí en el versículo 19, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, y aquí viene la respuesta, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Y ahí ahora lo que enseña Pablo de cómo es el plan del Evangelio es que dice, sí, Dios escogió a los judíos, pero aún los judíos no creyeron todos. O sea, Israel sí sabía, sí se reveló Dios a ese pueblo, pero de todas formas no permitió que entraran todos ellos, sino que los provocó a celos con los gentiles. Ese provocar a celos fue porque ellos mismos rechazaron a Jesús. Entonces dice, bueno, si no quieren rechazar a mi hijo porque también endureció sus corazones para que lo rechazaran, ahora se empezó a predicar a todo aquel que no es judío. Y ellos empezaron a entrar, ¿verdad?, a la salvación. Y de ahí surge otra pregunta, hermanos, y es la que vamos a empezar en el capítulo 11. Yo quiero dejar tres cosas que entendamos en este día. Primero, el endurecimiento de Israel. El endurecimiento de Israel, después vamos a ver la salvación de los gentiles y por último vamos a hacer un resumen del plan del Dios soberano y salvador, de cómo diseñó el Evangelio. Acompáñenme conmigo en el versículo 1 al 4 del capítulo 11 de Romanos. Dice así, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y entonces otra vez sigue enseñando a maneras de preguntas, porque todas estas preguntas nos van a seguir surgiendo. Y si tú eras judío, uno pudiera decir, bueno, ¿para qué nos endurece Dios? O sea, nos endurece para que ya ni siquiera los judíos entremos al cielo. Pero aquí está la respuesta, dice, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas,
Han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Entonces Pablo responde la pregunta a un judío que pudiera decir, o sea judío o no. Bueno, si Dios endureció el corazón de los israelitas para que rechazaran el evangelio, que no entraran al cielo, y por eso a lo mejor pudiéramos entender nosotros, pues Dios se enojó y lo celó, y ahora digo, bueno, no quieren mi salvación, se la voy a dar a los gentiles. Ahora vayan a predicar a todo el que no es judío. Uno se pudiera quedar con la percepción de que fueron abandonados por completo, pero Pablo dice, de ningún modo. ¿Por qué? Porque yo soy israelita. Yo pertenezco a una tribu, la tribu de Benjamín, y puede constatar eso para decir, Dios no se olvida de su pueblo, sigue salvando a judíos, sigue salvando a israelitas. Y da ese ejemplo, si usted ha leído la historia de Elías, donde él pensaba que ya nadie amaba a Dios. Si usted recuerda aquella ocasión donde el gobierno de Jezabel, que mandó matar a todos los profetas, entonces era lo que él percibía. Dice, ya no queda ningún profeta de Dios, todos se murieron, soy el último. Y a raíz de eso, Israel ya no ama a Dios, ya no adora a Dios. Así era la situación. Por eso vimos, uno ve en la historia de Elías en el Antiguo Testamento que tiene que desafiar a los profetas de Baal para ver si el pueblo de Israel se vuelve a Dios. Si adoran, porque ese era el reto, ¿verdad? El Dios que haga descender fuego del cielo va a ser el verdadero y es el único digno de adorar. Porque era así el reto, hermanos, porque en la época de Elías decía, aquí nadie adora a Dios, ningún israelita ya se volvieron a otros dioses. Pero Elías estaba equivocado. Dios le responde y le dice, tú piensas eso, pero yo jamás voy a fallar en mi plan. Yo siempre he tenido un grupo, aunque sea pequeño, y ese es el que en la escritura se le llama un remanente fiel. O sea, es un 7,000 profetas que tú no los conoces ahorita, pero existen y yo los he protegido. ¿Por qué? Porque ese es mi plan. Yo jamás me voy a deshacer de la nación de Israel. Aunque la mayoría me esté rechazando, yo sí voy a conservar un número, aunque sea pequeño, para que ellos entren a mi presencia y pasen conmigo una eternidad. Entonces, fíjese en el versículo 5, regresando a Romanos, dice, de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Y qué nos enseña Pablo acerca de otro elemento del Evangelio? Si alguien se salva, si alguien termina en una eternidad al lado de Dios, es porque Dios lo escoge y lo escoge por gracia. No escoge Dios, digamos, en su sabiduría y en su conocimiento de que no sé quién habrá hecho un cálculo, pero parece ser que alguien dio una cifra de unos 40,000 millones de personas que puede ser las que han estado en el planeta Tierra desde Adán y Eva para acá. Yo pienso que pudo haber sido un poco más, ¿no? Ahorita se supone que somos 8,000 millones, ¿no? Pero entonces piense todas las demás humanidad que ya se ha muerto en años pasados. Y Dios conoce todas las obras de ellos y es como si alguien planteara, yo pienso que Dios sí elegiría a esta persona. Ella sí se gana el cielo, no sé, a lo mejor ahí está la Madre Teresa de Calcuta. Ahí está tal predicador, ahí está tal persona. Y como Dios sabía que iba a ser una buena persona, los escoge. Escoge a los mejores, a los que hacen mejores buenas sombras y dice, ustedes se vienen conmigo al cielo. Pero Pablo dice, así no es el Evangelio. Se escoge solamente por la gracia de Dios, porque todos no tenemos obras que nos permitan ser perfectos y nos merezcamos estar una eternidad con la presencia de Dios.
Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? En esos versículos, en el 6. Pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, ya no sería un regalo. Y Dios diseñó el Evangelio para que nosotros comprendamos, hermanos, que el único que se salva y termina una eternidad con Dios es porque no hizo nada, es porque se le regaló, se le obsequió, se le escogió a él antes de la fundación incluso del mundo. Y bueno, ahí sale otra pregunta, fíjese el versículo 7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Y aquí acaba de contestar otra pregunta del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque eso es lo que tendemos a hacer, hermanos, como hombres. No se nos hace un plan muy sabio, muy justo, como que dice, pues aquí, ¿quién tiene ventaja? Nada más que Dios. O sea, Dios escoge a todos, entonces por eso plantea esa pregunta. Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. La misma nación y el pueblo de Israel, o sea, sí quiere pasar una eternidad con Dios, pero dice, ni siquiera ellos pueden. ¿Por qué? Y la respuesta viene aquí, hermanos, citando profetas del Antiguo Testamento. Pablo dice, Dios les dio un espíritu embotado. Déjeme decirle que la traducción de Dios habla hoy traduce esa frase como espiritualmente insensibles. Dios hizo que el pueblo de Israel fuera espiritualmente insensible, que no comprendiera este plan de salvación. La nueva traducción viviente dice, Dios los hizo caer en un sueño profundo. O sea, como que pues cegó su entendimiento y no entendieron nada de cómo se tenían que salvar. La traducción al lenguaje actual dice, les cerró la mente. O sea, Dios hizo eso a su pueblo de Israel. Le cerró la mente para que ellos rechazaran ese plan que es solamente por la fe, no es por obras, que es solamente confiando en el plan, en la bondad de Dios, en su Hijo que envió para que muriera por el pecado. Y yo creo que ahí lo vemos a detalle. Si se regresa al capítulo 1 de Romanos, a toda la humanidad hizo eso. Fíjese en los versículos 18 al 26. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. A eso se refiere, hermanos. O sea, Dios oscureció el entendimiento de las personas y aquí se describe en detalle, ¿verdad? El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y continúa. Entonces ahí puede ver, hermanos, que si Dios oscurece, si Dios adormece a la humanidad,
él queda libre de pecado. Por eso Dios no es injusto. Injusto sería, hermanos, que Dios, al que es bueno, no le permite entrar al cielo. Pero en realidad ninguno somos buenos, hermanos. Entonces, el Evangelio explica eso. O sea, Dios nunca va a quedar como, como el culpable si no terminamos en una eternidad a su lado. Yo simplemente, hermano, les estoy leyendo este pasaje y yo no sé si le va a seguir chocando las mismas cosas que a mí, pero déjeme llevarlo a otras referencias que está haciendo el apóstol Pablo y nos pueden ayudar en eso de lo que acaba de explicar, cómo es que embota el entendimiento. En Deuteronomio capítulo 29 es el versículo 4. Fíjese lo que dice. Pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Así es Dios, hermanos, o sea, oscurece el entendimiento de las personas, pero Él queda sin culpa. ¿Por qué? Porque también eso fue nuestra naturaleza, de que no queremos adorar a Dios y nos vamos a adorar otras cosas. Entonces es simplemente juzga y dice, pues voy a cegarlos, voy a seguirlos cegando. Ese es el Evangelio, hermanos, el endurecimiento de Israel. Israel en su condición humana es igual que tú y yo. No tienen la capacidad de amar a Dios, entonces Dios los endurece y por eso hasta la fecha la mayoría de los judíos, de los israelitas, siguen sin rendirse al Salvador que Dios envió hace 2000 años. Ellos todavía están endurecidos. Y eso, hermanos, fue parte del plan de Dios. Y si a lo mejor lo pudiéramos hacer así por etapas, ¿no? O sea, hago la creación, les doy el árbol del conocimiento del bien y el mal para que yo pueda desplegar atributos. Voy a permitir que ellos caigan y los voy a endurecer. Voy a escoger un pueblo especial, pero a ese mismo pueblo especial donde voy a dar las promesas de restauración de la humanidad, a ellos también los voy a endurecer. Y ahora en esta fase, cuando ellos estén de rebeldes, que nadie se quiere rendir a mi hijo, entonces todos los predicadores van a mostrarles que si ellos no se creen dignos, les vamos a dar ese mensaje de salvación al que no es judío. Entonces así estamos en esta fase ahora, hermanos. O sea, todo el que es salvo ahorita, acuérdense que yo le leí, no todo Israel es Israel. Es israelita el que confía en el plan de salvación que Dios diseñó. Y es lo que vemos ahora en esta segunda parte de Romanos 11. Vaya conmigo al versículo 11. Dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Déjeme decirle cómo dicen otras traducciones acerca de esto, esta pregunta. ¿Acaso tropezaron para caer? Es como si Pablo dijera, bueno, entonces los judíos rechazaron y cayeron para jamás ser redimidos. Ellos ya perdieron toda oportunidad de ahora ganarse el cielo. Entonces, Pablo contesta, de ningún modo. Por eso, hermanos, la palabra de Dios para todos dice, cayeron hasta destruirse. La nueva traducción viviente dice, cayeron sin posibilidad de recuperarse. Y Pablo dice, no, no. O sea, ese es el plan de Dios. Solamente va a ser temporal ese enceguecimiento, esa dureza de corazón. Y él empieza a explicar, ¿verdad? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Cuánto más será su plenitud? Entonces, eso fue lo que Dios diseñó, hermanos. O sea, Él quiso que así fuera. Un rechazo, pero va a ser temporal.
y eso va a permitir que el resto de la humanidad empiece a creer, se empiece a predicar el Evangelio a todas las naciones, en todos los países, en todo el planeta Tierra. ¿Y qué más? Sigue aclarando eso, versículo 13. Pero a ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, o sea, de todos los que no son judíos, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces ahí ya puede entender, ¿no? Cómo está ampliando esa explicación el apóstol Pablo. O sea, todo está hecho así en fases para que los que van a terminar, el verdadero israelita, se va a componer de judíos y no judíos, pero los que son descendientes de Abraham son la masa, la primera masa que se hizo. Ahí tenemos, hermanos, que ir al libro de Números para recordar un poco esta idea que nos quiere plantear el apóstol Pablo. Recuerde, pues no todos somos judíos, no todos tenemos esto en mente. Él lo dijo porque en esa audiencia seguramente habían judíos, pero nosotros tenemos que ir a la ley de Moisés, algo que Dios les ordenó en este capítulo 15. Fíjese los versículos 17 en delante. Después el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: cuando entren en la tierra donde los llevo, será que cuando coman de la comida de la tierra, elevarán una ofrenda al Señor. De las primicias de su masa, elevarán una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevarán. De las primicias de su masa darán al Señor una ofrenda por sus generaciones. ¿Qué tenía que hacer un israelita? Cuando salen de Egipto, andan en el desierto y por fin entran en la tierra prometida. Lo primero que quiero que hagan es que hagan una especie de masa con las cosechas de ahí, de esa tierra, y me la van a dar a mí. O sea, es una ofrenda especial. O sea, ustedes no la van a comer, me pertenece. O sea, es una representación del agradecimiento por todas las bendiciones que Dios te da. Esa masa se refería, o sea, lo está representando a todo. Pero esa porción que era específica y que era de los primeros frutos le pertenece a Dios. Entonces, hermanos, ahí es, o sea, la salvación se hizo para los judíos, pero de alguna manera, si alguien cree en el plan de salvación y en el Mesías que Dios prometió, ahí entra todo israelita que no es, digamos, descendiente físicamente de Abraham, sino más bien de porque creyó en esas promesas. Ahí estamos toda la humanidad y nos da esa también esta ilustración de la raíz. Vaya a Romanos, pero en el capítulo 4. La raíz, la masa es lo mismo, nada más que está diciendo esas dos figuras. En el capítulo 4 de Romanos es el versículo 11. Dice: Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Esa es la raíz, hermanos, la fe que se le dio a un hombre. A Abraham se le explicó: el que confíe en mí, en mis promesas, no se cierra para los judíos. A Abraham todavía no se le daba esa señal de la circuncisión, entonces dice, por eso, para que todas las demás naciones que no practicamos la circuncisión y nos aferramos a mantenernos cerca de la genealogía de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, nosotros también tenemos la posibilidad de ser salvos. Esa es la raíz, hermanos, esa es la primicia de la masa. Simplemente creer como Abraham. Como Abraham creyó antes de que se constituyera en nación de Israel, antes de que se le diera la circuncisión. Entonces ese es el plan, hermanos.
Regresemos al capítulo 11 de Romanos, pero ahora continuamos en el versículo 17. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino el que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Entonces ahora nos hace una advertencia el apóstol Pablo a todo creyente, o sea, está recordando, acuérdate, el plan de Dios es que primero la nación de Israel era la que le pertenecía a Dios la salvación, pero ellos cuando se endurecen, cuando no quieren amar a Dios, cuando Dios les cega el entendimiento, ellos ya no viven por fe. Entonces esas ramas no dan fruto y Dios las empieza a arrancar. Ustedes no van a entrar conmigo en la eternidad. Y ahí cuando cela a los gentiles, nosotros somos el olivo silvestre y si creímos por fe en el plan de salvación, el enviado que Dios iba a enviar, nos empieza a injertar en esos lugares. Bueno, a lo mejor esa es la figura exacta, ¿verdad? Cuando dicen que alguien injerta, pues tiene que cortar un cacho de la rama principal para en eso, en ese lugar donde se cortó, ahí poner la rama de otro árbol. Entonces, eso se hizo. Y es una advertencia porque Pablo, no sé si en algún punto nosotros podemos sentirnos superiores a Israel. Y nos quiere cuidar de eso. Dice, no, el creyente tiene que vivir por fe. Y si dejas de tener fe en el plan de Dios y de comprender que la salvación es porque Dios escoge, porque es por gracia, y no te aferras a eso, pues ten mucho cuidado. O sea, porque el mismo pueblo de Dios, cuando dejó de tener fe, fue desgajado. Cuanto más tú vas a perder esa salvación si no perseveras en creer, ¿verdad? Entonces, dice, no seas altanero, versículo 20, me gusta esta traducción, ¿verdad? Y 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Entonces nos recuerda, hermanos, que la salvación es un proceso que no se debe interrumpir, entonces se nos exhorta a siempre creer. Cuando uno deja de congregarse, cuando uno deja de estudiar la palabra de Dios, de orar y de convivir con el cuerpo de Cristo, empiezas a dudar, se te olvida la gracia, la misericordia de Dios y dejas de creer. Entonces en realidad nunca fuiste un hijo de Dios. Y ese es el plan de salvación. O sea, nosotros, lo que es bien claro para nosotros es siempre ser humildes, mantenernos en la fe, no creernos superior a nadie, sino siempre privilegiados y vivir en gratitud a Dios, ¿verdad? Déjeme ir al versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y que nos enseña, ¿verdad? Que para Dios no hay imposibles, hermanos. Aunque Dios quite ramas de los israelitas por su rebeldía, dice, aún así es tan poderoso, tan misericordioso, que les puede dar una segunda oportunidad de a ellos también reinjertarlos. Si se acaba la dureza, si por fin creen en Cristo Jesús,
Si por fin se entregan y comprenden que es por gracia y no por obras que ellos pudieran hacer, Dios extiende misericordia y es bien poderoso y con más razón porque ellos pertenecían al olivo original, ¿verdad? Entonces, son figuras, hermanos, que aunque por el tiempo pues no nos estamos deteniendo nada, pero nos muestran atributos de Dios, bondad y severidad. Es el carácter completo de Dios, hermanos, su bondad de que da segundas oportunidades y severidad de que no le agrada para nada cuando alguien no quiere aferrarse por fe al plan de salvación que Él eligió, que Él estableció. Solamente confiar en una persona, su Hijo mismo, que muere por el pecado. Entonces, vamos a cerrar esto con un resumen, hermanos. Ahora vamos a ver el plan de Dios, soberano y salvador. Yo creo que aquí vuelve a hacer un sumario de todo lo que ha estado enseñando en estos primeros capítulos el apóstol Pablo. Y dice así en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Es como que ahora sí nos dicen, pongan atención, todos aquí pongan atención, porque este misterio es algo que sigue oculto para muchas personas, pero ustedes ya no lo tienen que ignorar. Si ustedes tienen la bendición de que se les explique, se les haga una carta a los romanos, a esa iglesia que estaba en Roma, pongan atención. Y lo mismo nos dice hoy, hermanos. Fíjense, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Entonces él está diciendo, ese es el misterio de cómo se va a salvar la nación de Israel. Dios los elige, quiere que salve, pero les hace un endurecimiento de sus corazones. Pero dice, ese endurecimiento no es para siempre, es parcial. Y mientras es ese tiempo de endurecimiento, hay suficiente espacio para que todas las demás naciones empiecen a ver al único Salvador, a Jesús, se arrepientan, pongan su fe y esperanza en Él y empiecen a entrar al reino de Dios todas las naciones. De una representación de toda lengua y nación va a creer este evangelio. Y cuando ya sea toda la plenitud, al final, ahora sí, Israel será salvo. Y empieza a citar, ¿verdad? Los capítulos anteriores. Yo quiero ir al capítulo 9. Fíjese los versículos 6 al 7. Dice así, no todo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque la promesa, la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces, ese es el medio de salvación, hermanos, la fe. El que cree en las promesas de Dios, el que cree en el plan de salvación que Dios elige, ya seas judío o no, vas a entrar a una eternidad con el Padre. Va a llegar un tiempo en que otra vez van a volver a empezar a creer los israelitas. Entonces nos enseña muchas cosas, hermanos. Cada vez que tú tengas oportunidad de conocer un judío, será bueno que tengas una mejor capacidad de explicarle esto de manera sencilla, completa y decirle, ¿sabes qué? Tú todavía tienes oportunidad, eso ha pasado por ti. ¿Eres cristiano? No, pues yo no creo en ese Jesús.
La historia le cambió hasta los años, ahora que dicen que estamos en el 2000 después de Cristo, pero yo no creo en eso. Muchos judíos siguen sin creer eso, pero nosotros le debemos explicar es que estás endurecido. Y ese es el plan de Dios. Pero el Evangelio, cuando conoces este plan y este mensaje y te explican el carácter de Dios y se te llama al arrepentimiento y que no endurezcas tu corazón, tienes oportunidad. Ese endurecimiento parcial es que Dios los endurece y al mismo tiempo ellos fueron los responsables, hermanos. Y los gentiles, al entrar al reino, vamos a terminar de celar a Israel. Ya no se van a enojar con nosotros por ser como el hijo pródigo, el que Dios perdonó, el que llegó todo harapiento ahí a la casa y que no quería nada con su padre. Ahora sí llega arrepentido y está todo enojado el hijo mayor, pero ahora ya no se va a enojar el hijo mayor, hermanos. Todo Israel será salvo. No se puede modificar ese plan de Dios. De ahí viene esa declaración. Fíjese el versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Muchas veces hemos escuchado esta frase, pero este es el contexto. Si Dios quiso que se salvara a Israel, eso es irreversible. Ese plan se va a consumar y la nación de Israel va a entrar a la eternidad también con Jesús. Dice el versículo 30, pues si así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Es como si Pablo le estaba hablando a una audiencia de gentiles y se está refiriendo a los judíos. Dice el 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que este plan, hermanos, no me pregunte por qué, y a lo mejor todavía podemos seguir tratando de absorberlo y poner peros, de plantearle preguntas y decir, no se me hace buen diseñado este plan. ¿Cómo es que encierra en desobediencia a todos y tiene misericordia a todos? Pero déjeme decirle que ese es el plan que le traería más gloria a Dios. Nosotros no podemos compararnos con la sabiduría de Dios. Nadie pudo diseñar algo mejor para mostrar su gracia y su bondad como el plan que Dios diseñó. Endurecer a todos y también tener misericordia de todos. Endurecer parcialmente al judío para que todos los que éramos ciegos y que no queríamos nada con Dios empezáramos a arrepentirnos cuando se nos predicara. Entonces ese es el plan, hermanos. Encerró a todos en desobediencia, endureció a toda la humanidad, así por partes, la masa principal de las primicias Israel, pero dice todo lo demás será igual y así también tienen oportunidad de entrar a la gloria de Dios. Vamos a cerrar, hermanos, con la reacción del apóstol Pablo. Cuando uno comprende y se aferra con fe y dice, yo me humillo y aunque este plan a veces no lo entiendo, todavía me cuesta trabajo no seguir haciendo las preguntas que Pablo ya contestó, pero quiero confiar en ese plan de Dios. Quiero confiar en lo que Él hizo. Y ahí es donde vamos a exclamar como el apóstol Pablo. Fíjese el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ese es el plan de Dios, hermanos. No podemos hacer nada. Él se lleva toda la gloria. Y yo creo que no estallamos en alabanza, hermanos, porque a veces yo creo que no lo comprendemos. Humilla al que sea. Está diseñado, hermanos, para humillar a todos y decir, no puedo hacer nada yo. Todo le correspondió a Dios. Él endurece a la humanidad. Él envía a su Hijo para que el que tenga fe en Él pueda ser reconciliado. Entonces es el plan, hermanos, que Pablo hace que está ahí en alabanza, se postre y adore. Y esa es la reacción correcta, hermanos. Si no reaccionamos así, vamos a seguir poniendo nuestros peros y muchas personas van a decir, no quiero aceptarlo. A mí me sigue pareciendo un Dios injusto. Escuchaba el mensaje de Abner del domingo pasado y utilizando Juan, Hebreos decía lo mismo, o sea, las personas se pueden seguir quejando, pero yo quiero, hermanos, que nada más así de manera general vea que el carácter bondadoso de Dios es el que está resaltando. Si nosotros dejamos de ver esto de manera correcta, nos va a parecer Dios como injusto, como quien reprocha, como quien se equivoca, quien le faltó sabiduría. Pero en resumen, hermanos, resalta su bondad y su paciencia. Al mismo tiempo, también su justicia y su soberanía. Él nos enseña, yo escojo y tengo todo el derecho porque soy soberano de traer a la salvación, de endurecer. Y ese, hermanos, es el final de la parábola de Lucas 15. Esa historia inconclusa de Jesús. ¿Se quedaría el hijo mayor afuera, enojado? No, hermanos. El Evangelio está diseñado para segundas oportunidades. La historia, hermanos. Ahora yo no tengo duda que el hijo mayor fue enternecido por ese padre y fue convencido al final y entró a gozarse. Y la palabra de Dios dice que cuando eso ocurra, o sea, la plenitud de Israel que entre, ahora sí vamos a estar todos juntos adorándole por una eternidad. Y quiero terminar con dos preguntas. Y es una, dice, ¿acaso no hace más soberano a Dios que Él pueda elegir quién sea salvo o quién no? Esa pregunta, el que cree por fe en ese plan va a decir sí, le hace más soberano que Él haya escogido, que haya endurecido. Eso es lo que hace a Dios completamente soberano en la salvación. Por eso Pablo está en esas palabras, solamente por Él y para Él, todo le pertenece a Él la salvación. Otra pregunta, ¿acaso hay un mejor plan para desarmar al pecador de todo orgullo y hacerlo clamar en fe? No, hermanos. El peor de los pecadores, el que piensa en ceguera que él puede hacer algo, cuando entiende este plan, por fin se va a desarmar y va a decir, sí es cierto, yo no puedo hacer nada. Y ahí es donde va a tener una oportunidad grandiosa. Es cuando se le abren las puertas del cielo solamente para creer y decir, no puedo hacer nada, me rindo. Todo lo hizo Dios. Y me aferro a su misericordia. Le digo, si tú eres el que escoge, el que endurece, y solamente a ti te pertenece la salvación, ahí es donde clamaría por misericordia.
confiaría en su Hijo amado, lo vería como lo más precioso y se rendiría a Él. Y hermanos, esta es la invitación. Entre mejor comprendamos el Evangelio, yo creo que vamos a tener la misma convicción que el apóstol Pablo cuando él dijo en Romanos 1. Vaya conmigo ahí al capítulo 16. Es como el pasaje central de toda esta carta y es el objetivo, hermanos. Yo quise predicar Romanos, que apenas vamos a la mitad. Empieza la parte que es más fácil para mí. Se acaba la parte teológica, pero cuando usted salga a predicar tiene que tener esa convicción. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo me temo, hermanos, que en muchas congregaciones o muchos cristianos se avergüenzan del Evangelio porque no lo predican así como Pablo. No le hacen ver el carácter completo de Dios y su soberanía. Pero el que entiende esto y no se avergüenza, dice, yo sé que es tan poderoso, puede humillar al que sea y lo va a traer a la fe y a la salvación. Y así yo creo es la manera como se debe predicar, ¿verdad? Entonces, dele gracias a Dios que este domingo pudimos comprender un poco mejor, ¿verdad? Ese plan que Dios diseñó, que es perfecto, que le va a traer toda la gloria a Él. Y vamos a seguir honrando eso, ¿verdad? Cuando lo compartamos. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú has diseñado un plan que nada se iguala a eso, Señor. Nada te traerá más gloria que lo que tú hiciste, Señor. Endurecer parcialmente a tu pueblo para que los que no queríamos nada de ti nos acercáramos cuando nos predicara. Enviaste a tu Hijo Jesús y permitiste que lo asesináramos y nos burláramos de él. Y encerraste a todos, Señor, en esa ceguera para tener misericordia de todos. Y ahora te damos el honor, te damos toda la gloria. Y pedimos que nos ayudes a hacer una iglesia que no se avergüence del Evangelio, sino que salgamos y lo prediquemos con convicción de qué es lo que trae la verdadera salvación. Cuando te ven de manera completa y reconozcan que la salvación solamente te pertenece a ti, ahí es donde realmente clamaremos para eh, que tu Hijo Jesús nos dé su justicia. Te pido, Padre, que bendigas a tu pueblo y que esta palabra pues podamos transmitirla de la mejor manera a aquel que no la conoce. En Cristo Jesús. Amén.